Nocturno, un espacio donde les ofrecemos importante información, entrevistas y opinión, bajo la conducción de Leonidas Castro. Bienvenidos. ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Soy Leonidas Castro, bienvenidos. Este es un programa más de Diálogo Nocturno. Gracias por su gentil sintonía, quienes nos están viendo a través del canal digital de YouTube, en CNT Play y en NetLife Play. Esa gentil sintonía, gracias por estar con nosotros. A quienes nos van escuchando en el 98.9 FM, por supuesto, de Radio I99, gracias por estar con nosotros. Estamos aquí justamente para darle novedades en cuanto a lo que ocurre en el país. Pues el ministro de Energía, Juan Carlos Blum, ha dicho hoy que no existen riesgos de apagones ni cortes de luz, de energía en las condiciones actuales. Esto para quienes por ahí andan vendiendo algunas ideas que son falsas. Entonces, el ministro ha dicho que se refiere a la gestión del sector eléctrico, pues de cara al estiaje y al fenómeno del Niño, que se prevé que obviamente sea fuerte, pero ha dicho de que no hay ningún riesgo de apagones. Pues es el momento que estamos viviendo ahora, pues está yendo el embalse de Mazara, ha dicho el ministro, el más importante para el sector eléctrico. Además añadió que el país cuenta con una disponibilidad operativa de 6.004 megavatios, que es justamente el 87% de la capacidad instalada disponible, mientras tanto que la demanda es de 5.500, por lo que en este momento hay suficiente energía para cubrir todo ese déficit, ha dicho el ministro. Entre otras informaciones, pues bueno, el presidente Javier Milei va a estar en el mes de agosto visitando al presidente Daniel Noboa, luego que justamente vaya a la posesión de Abelardo del Espriel allí en Colombia. Milei va a visitar varios países, va a estar en Perú, va a estar en Colombia, a propósito de Keiko también, que se va a asumir su mandato, va a estar también por Brasil, y por supuesto pues el presidente Javier Milei va a estar reunido con el presidente Daniel Noboa el próximo 8 de agosto aquí en la capital de la República. Importantes novedades pues en cuanto a las noticias internacionales que tienen que ver con esta visita del mandatario argentino. Eso es parte de las informaciones que se han generado este día. Pues bueno, también viendo un poco también lo que está ocurriendo, el tema del clima. Sabemos que ya hay el anuncio, el fenómeno del Niño en las próximas semanas, próximos meses, van a haber novedades, pues, y lo que están haciendo también es prepararse las instituciones, los organismos de socorro. Por ejemplo, acá el Servicio Nacional de Gestión de Riesgo se está justamente trabajando fuerte en este tema. Pues a esta hora de la noche quiero agradecerle por estar con nosotros al magíster Ernesto Trujillo. Él es analista de seguridad internacional. Quiero agradecerle por estar con nosotros. Ernesto, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Leonidas, y todos allá en el equipo. Nuevamente, gracias por tenerme acá y poder compartir este espacio. Gracias, Ernesto. Pues nos llama esta vez la noticia. Hay un anuncio del presidente Donald Trump de que va a cobrar una tasa del 20% para dar seguridad en el estrecho de Hormuz. ¿Qué significa esto en el mundo internacional, Ernesto? Porque Irán también ya dice que no va a permitir que Estados Unidos se intrometa en una zona donde ellos han controlado todo el tiempo ese estrecho. Claro, bueno, esto viene dentro de un contexto que justamente es el deterioro de la seguridad marítima en el estrecho de Hormuz. Hoy vimos una serie de nuevos ataques porque justamente hay disputas entre los Estados Unidos e Irán con respecto a la soberanía de quién tiene el control del estrecho de Hormuz. Claramente Estados Unidos sostiene la postura de que el estrecho no debería ser nadie dueño porque es un espacio marítimo internacional que corresponde a los flujos internacionales de energía. Y por otro lado, tienes a unos Estados Unidos que justamente ya no quiere seguir haciendo el rol de patrulla marítima que siempre ha hecho a lo largo del mundo, ¿no? Bueno, siempre desde que es hegemón, estoy hablando de 1991, la Marina norteamericana lo que más se ha dedicado, más allá de llevar ataques con respecto a lo largo del mundo con los países que Estados Unidos estaba en guerra, también hace muchas labores de patrullaje y seguridad marítima. Entonces ya vemos un Estados Unidos que no está dispuesto a hacer esto necesariamente de gratis. Al mismo tiempo, no estoy tan seguro que tan capaz sea los Estados Unidos de ejercer un control efectivo para poder decir, oye, cobramos una tarifa del 20% y tu barco va a cruzar completamente seguro. No se sabe realmente porque, claro, porque Irán sigue teniendo capacidades lo suficientemente considerables como para ejercer suficiente presión en el estrecho de Hormuz. Creo que en las últimas semanas solo han cruzado alrededor de 6 barcos, ¿no?
que es algo crítico, porque las hostilidades, a pesar del cese al fuego, se han mantenido y el estrecho ha sido un espacio muy, muy inestable para el tránsito internacional de energía. Ernesto, y justamente los anuncios que hace el presidente Trump nos llevan a pensar de que esta guerra va para largo y este es un tema que va a afectar al mundo. Veíamos el tema del petróleo, cómo está afectando al Ecuador directamente, que el gobierno tiene que tomar medidas y regular para que el impacto no sea tan fuerte y tratar de disminuir casa adentro, aunque la economía del gobierno pierda porque tiene que importar los productos a un alto valor, la nafta, todos los derivados de petróleo. Claro, sí, esto es una guerra que justamente como tú mencionas, Leonidas, es algo que yo no creo que se acabe en el futuro próximo, realmente no creo que se acabe este año, porque no hay espacio común en las negociaciones entre los Estados Unidos e Irán. Son dos posturas de negociación muy completamente casi opuestas, ¿no? A pesar de que se había firmado un memorándum de entendimiento, hay cosas dentro de ese memorándum que para los Estados Unidos son inadmisibles, como por ejemplo que Irán tenga el control sobre el estrecho de Hormuz, porque eso pondría en riesgo todo un marco normativo que existe a nivel de Naciones Unidas, inclusive, que es la CONVEMAR, que es la Convención de los Mares, que justamente regula todo lo que viene siendo relacionado a espacios marítimos a lo largo del mundo. Y una de las cosas que te dice la CONVEMAR es que los estrechos naturales no pueden ser monetizables. Tú solo puedes monetizar estrechos artificiales o canales artificiales como el canal de Kiel, el canal de Panamá, etcétera. Pero estrechos naturales como el de Hormuz no puedes. Entonces, si se llegara a dar una concesión donde Irán podría monetizar ese espacio, pues estás abriendo una puerta bastante peligrosa para que el resto de países que tienen estrechos cerca digan, oye, ¿sabes qué? Yo también cobro peaje. Entonces ese es uno de los puntos más contenciosos y por eso es que la guerra se ha alargado, no se ha llegado a ningún tipo de tratado de paz. Ernesto, el rol que está jugando Estados Unidos en esta guerra significa de que no ha podido Estados Unidos realmente, con el potencial que dice el presidente Trump que tiene, en doblegar a un rival que amenaza con un arma nuclear, que vimos cómo Estados Unidos exterminó a todos sus líderes, todas sus cabezas, su ayatollah, Ali Khamenei, y realmente no fuese el camino para pensar de que se iba a doblegar a un país allá en el otro lado del mundo con el ataque que tuvo Estados Unidos. Es decir, ha sido un enemigo muy difícil y que no lo ha podido vencer Estados Unidos. Sí, y lo más triste de todo esto es que todo esto se pudo haber evitado en numerosas ocasiones, más allá de que supongamos que no se atacó Irán, ya el estrecho estaba abierto nuevamente, pero antes de eso el presidente Obama había alcanzado un tratado nuclear con los iraníes, donde los iraníes podían enriquecer uranio, pero únicamente a un porcentaje que solo les permitía tener uso médico y generación de energía. De hecho, después que los iraníes firmaron este tratado, se estima que ellos tenían alrededor de 10.000 toneladas, 10.000 kilogramos de lo que viene siendo uranio enriquecido, y después del tratado solo se lograron cuantificar con observadores internacionales alrededor de 10. Entonces fue una reducción drástica, y el presidente Trump, en su primer término, dijo que este tratado era horrible, que era malo, porque se le estaba dando alrededor de 1.4 billones de dólares a Irán en fondos congelados de sanciones que se les había puesto, y justamente acabó con ese tratado, y eso fue lo que terminó reiniciando el programa nuclear iraní. Y ahora luego Trump se va a la guerra por ese programa nuclear, y las propuestas que le hace el presidente Trump a Irán, estamos hablando de darle alrededor de 300 billones de dólares, que fueron 300 veces más de lo que se acordó en el tratado con el presidente Obama. Entonces todo fue una cadena de malas decisiones en política exterior que culminó con la peor de todas, que fue meterse con Irán, porque como tú mismo observas, no se ha podido doblegar a Irán, a pesar de que se le ha decapitado su liderazgo, de que se le ha bombardeado hasta la sociedad. Simplemente es un país que no se doblega. ¿Por qué? Por temas políticos, por temas estructurales, por temas de su propio poder. Entonces ahora lo que Estados Unidos realmente está buscando es una salida de este conflicto, porque se les ha salido de las manos, óiganme la redundancia, y afortunadamente para los iraníes esta salida Estados Unidos no logra concretarla, ¿no? Y aparte ahora tienes un Irán mucho más valiente, mucho más lanzado en ese sentido, de que siente que puede imponer agenda, de que siente que puede exigir cosas por el control que tiene en el estrecho de Hormuz. Ahora solo tenemos un Irán con mucho más poder del que teníamos antes. Ernesto, ¿y cuánto pueden influir, por ejemplo, los socios estratégicos de Irán, llamados Rusia, China, el propio Corea del Norte? Es decir,
esta guerra fallida de Estados Unidos tan lejos allá en Irán le da fuerza a sus rivales justamente como China, por ejemplo, que tiene incidencias ya en América y que eso es lo que quiere Estados Unidos, que no entre justamente América-China, pero China ya está por todos lados. China le ha dado dinero a todo el mundo para que inviertan, hagan megaproyectos. Tenemos en Perú ese puerto de Chancay y justamente son amenazas externas, no de guerra, pero sí de expansionismo de los rivales tradicionales de Estados Unidos como son China, Rusia y ahora Irán. Sí, sí, justamente yo el otro día justo le mencionaba eso a mis estudiantes, les decía, oye, si yo fuese un político latinoamericano que realmente me interese que venga inversión de todos lados a América Latina, yo fuese el tipo más pro guerra con respecto a los Estados Unidos del mundo. Porque cuando Estados Unidos anda librando guerras por ahí, no nos presta atención a nosotros, no nos mira mucho. No estamos en la y en mira. esos espacios de maniobra es que entra China, es que entra Rusia, es que entran otros inversores, ¿no? Y justamente nosotros como región podemos diversificar nuestros socios, ¿no? Entonces, fíjate como todo esto de la doctrina Monroe, de la nueva doctrina Monroe, como le decían, de Donald Trump, todo este discurso de seguridad hegemónica, todo esto se ha caído con la intervención en Irán. Todo esto se ha echado para atrás, porque ya las prioridades de Estados Unidos cambian. Entonces, nuevamente, si yo fuese un político latinoamericano, yo apoyase a toda onda la guerra norteamericana, porque no nos prestan atención a nosotros, y así nos permitimos tener otros socios, ¿no? Y por ejemplo, allí, esos socios que siempre fueron estratégicos de Estados Unidos, Europa, hoy en día no están alineados, están desalineados al presidente Trump. La OTAN no intervino, el presidente Trump está muy molesto. Hace días que rompía relaciones comerciales con España porque decía que realmente no cumplía su rol. Luego cambiaba el discurso. Y al final, ¿qué se puede esperar de ese bloque tan fuerte como es la Unión Europea, la OTAN, en este conflicto que libra Estados Unidos contra Irán y con Israel? Claro, mira, yo creo que el bloque occidental, por llamarlo de alguna forma, y me refiero justamente a lo que tú mencionas, Leonidas, a Europa y Estados Unidos, yo creo que está, no te diría irremediablemente roto, porque siempre hay cosas que en política exterior se pueden mejorar, pero el hecho de que Estados Unidos haya directamente amenazado a uno de sus aliados con la anexión territorial de una parte de su territorio es algo que es bastante grave, porque eso significa que, mira, mañana Trump se puede ir, pero en 2 términos puedes tener otro presidente de la línea de Trump que te continúa con esa política exterior que él ya dejó. Entonces es una confianza que realmente no se vuelve a tener, o no se podría volver a tener, porque es algo que, mira, no amenazas a tus aliados con quitarles territorio, por algo son aliados, es para protegerse de amenazas externas. Tradicionalmente ha sido Rusia, pero ahora es China, ¿no? Ahora China es reconocida como una amenaza sistémica, ¿no? Entonces es una relación que está rota y la invasión de Irán, justamente cuando Trump comienza a atacar a Irán, le dice, oye, aliados europeos, ayúdenme. Y los aliados europeos le dicen, oye, pero si te has pasado un año entero antagonizándonos, amenazándonos con quitarnos territorio, diciéndonos que somos inútiles y que no tenemos capacidades defensivas, ¿cómo así me llamas a una guerra que aparte no entra en el marco de la OTAN? Porque la OTAN es una alianza defensiva, es decir, solamente cuando atacan a uno de sus miembros, primero se activa el artículo 4, que es para entrar al debate, y luego el artículo 5, que es la declaratoria de guerra de la OTAN contra el país que atacó a uno de sus miembros. Pero Irán no ha atacado a ningún país europeo. Entonces los europeos dicen, ¿sabes qué? Estás por tu cuenta. Y algo que es mucho más crítico que esto es cuando ya tengamos un conflicto abierto en el Indo-Pacífico. Ahí Estados Unidos se la va a tener que ver solito con China. Porque los europeos van a decir exactamente lo mismo. Oye, esa guerra es tuya, porque te pasaste todo un tiempo antagonizándonos y acabando con las buenas relaciones que teníamos. Aparte que las buenas relaciones que tenían antes de Trump, fue el presidente Biden quien se esforzó por repararlas, porque en el primer término fue exactamente lo mismo. Entonces, en el primer término tuviste un Trump que le antagonizó muchísimo a los europeos, y luego tuviste un Biden que trató de reparar esas relaciones, y luego tuviste otro Trump que vino con más revanchismo y terminó de matar esas relaciones. Entonces, para Estados Unidos y su poder global es bastante fuerte, porque nuevamente, cuando se le toque enfrentarse con China, y eso es una guerra que va a venir, va a tocar enfrentarse a China solo, completamente solo, y los aliados europeos simplemente van a tomar un paso al costado. Y realmente yo no estoy seguro de que Estados Unidos pueda librar una guerra abierta completamente contra China y ganar, ya por un montón de situaciones estructurales de poder que podemos pasarnos horas hablando, pero una de las razones principales, porque bueno, China tiene una marina más grande, y tiene más capacidades, y tiene más misiles balísticos, y bueno. Ernesto, en este sentido, hay otra guerra que se libra
entre Rusia y Ucrania. Estados Unidos, que justamente entró también a esa, digamos que mediación de querer terminar ese conflicto, no lo ha conseguido tampoco. Al final del día, las promesas del presidente Trump se desvanecen, no han tenido ese impacto de palabra con los hechos reales, con lo que ocurren en lo que él ha dicho, que ha terminado varias guerras y al final las guerras siguen. Claro. Sí, mira, todo esto viene dentro de un discurso político de Trump que él simplemente cree que puede manejar el mundo como se manejan las empresas. Y al final del día, las empresas no son como los estados y viceversa, ¿no? Al final del día, los estados tienen intereses que van mucho más allá de lo económico, diferente a las empresas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Con la guerra de Ucrania, como mencionas tú, es un conflicto que ya llevan dando 4 años, que según el presidente Trump nunca hubiese pasado si él hubiese sido presidente, hubiese pasado de todas maneras, créeme, porque esto es una guerra de reivindicación que está llevando a cabo Rusia y es una guerra con intereses geopolíticos que se pueden trazar hasta los zares, ¿no? Hasta los reyes rusos, que es la geopolítica rusa de básicamente ejercer dominio a lo largo de toda esta planicie euroasiática, y Ucrania es uno de esos países que justamente Rusia perdió cuando colapsó el campo socialista. Entonces, tratar de solventar estas tensiones, aparte que entre los ucranianos y los rusos hay unas tensiones históricas por el Holodomor, que fue básicamente una gran hambruna que provocó Stalin, que mató a 13 millones de ucranianos de hambre. Entonces, hay unas fricciones históricas, hay unos agravios históricos que justamente el presidente Trump no estoy seguro que conozca, y si los conoce y cree que los puede resolver, pues no sé qué tan acertado sea ese pensamiento. Pero sí, esto es plenamente un discurso político que él cree que puede lanzar para ganar votos, pero a la hora de la realidad se da cuenta de que justamente estos son conflictos que van mucho más allá del poder y la diplomacia norteamericana. Correcto. Y justamente, Ernesto, también vamos a ver qué pasa con esos conflictos internacionales. El tema del precio del barril del petróleo termina haciéndose un perjuicio a toda la economía, incluso la propia economía de Estados Unidos, porque él pretendía que los precios del barril de petróleo bajen cuando entró a Venezuela, con la extracción, con las petroleras estadounidenses entrando a Venezuela y sacando más petróleo, pero finalmente todo se revirtió con lo de Irán. Y vemos que el mundo está ahogándose con un precio de barril de petróleo por las nubes. Claro, esto es por la interdependencia que tienen los mercados mundiales y las cadenas de valor, ¿no? O sea, estamos tan interconectados que podemos ver como... Esto es algo que ocurre desde los 70 con la guerra de Yom Kippur, ¿no? Que fue cuando los países árabes invadieron a Israel y los países de la OPEP decidieron cortar lo que venía siendo la oferta de petróleo a los países que apoyasen a Israel, y tuvimos el primer shock petrolero del mundo, por así decirlo, un mundo ya semi-globalizado. Ahora estamos viviendo exactamente lo mismo, otro conflicto en el Medio Oriente, del otro lado del mundo, y nos pone a rodillas de todo con respecto a los precios del petróleo y todas las cadenas de valor, todos los productos, todos los servicios que van encadenados a lo que viene siendo el crudo iraní, que aparte, no solo el crudo iraní, ¿no? Sino el resto de energía que se vende en los países del Golfo, dígase Arabia Saudita, Bahrein, todos estos países que tratan de sacar su petróleo, que aparte es de muy buena calidad, se ven truncados por este bloqueo, por esta suerte de dominio que tiene Irán sobre el estrecho y toda la presión que pone, ¿no? Entonces, al final del día, esto es una herramienta súper fuerte para los iraníes, porque la forma que tienen ellos de presionar a Estados Unidos es presionando las cadenas energéticas mundiales para que luego los países del mundo y las empresas presionen a Estados Unidos para que se acabe el conflicto. Esta es la mejor palanca de empuje que tienen los iraníes, porque como hemos hablado en varias ocasiones, pues por muy efectivo que haya sido el ejército iraní en cerrar el estrecho de Hormuz, pues no puede librar un conflicto de cara a cara contra los Estados Unidos y ganarle, porque claramente Estados Unidos tiene muchas más capacidades tecnológicas, en inteligencia, en ciberenergía, en todas estas cosas, ¿no? Entonces, la forma que tienen es explotando sus capacidades relativas, que es justamente este tema de la geografía, la proximidad que tiene con el estrecho de Hormuz y el hecho de que existe el estrecho de Hormuz y que por ahí pasa la energía. Entonces cierran el estrecho, presionan al mundo y luego el mundo termina presionando a Estados Unidos, y Estados Unidos va a tener que ceder en algún punto. En la parte ya final del diálogo, Ernesto, quiero también abordar un poco nuestra región. Hay una visita que está próxima del presidente Milei a Ecuador, va a estar por Perú, va a estar por Colombia en las posesiones de los mandatarios, y viene a visitar el presidente Daniel Noboa. Hay un nuevo liderazgo en la región donde justamente se juntan estos presidentes, Ecuador, Argentina, Perú y Colombia ahora, para darle un giro a América del Sur, para justamente ser esos socios estratégicos aliados de Estados Unidos contra el crimen organizado y el narcotráfico.
Mira, esto es típico de gobiernos de derecha. No lo digo de forma despectiva, ¿no? Lo digo, son gobiernos de derecha. El intergubernamentalismo, ¿no? Simplemente lo que importa a nivel regional es la política entre gobiernos. No hay una integración a mayores escalas como si se intentó hacer en UNASUR. Al final del día los gobiernos de derecha terminan siendo nacionalistas, ¿no? No son tan internacionalistas como si lo fueron la izquierda. Entonces, lo que termina pasando es que estas visitas son meros actos simbólicos, ¿no? Ya cuando hablamos un poco de lo que viene siendo la cooperación contra el crimen organizado, es bastante complejo, Leonidas, porque sí, aquí ya se meten los sistemas de inteligencia de cada país y es muy difícil para los países latinoamericanos y suramericanos específicos, que todos hemos tenido broncas territoriales con nuestros vecinos. Es muy complicado para que nuestros ejércitos y nuestros cuerpos de inteligencia compartan inteligencia, que es algo sumamente necesario para el tema del crimen organizado, ¿no? No es que cada cual estamos aquí en nuestro patio tratando de combatir al crimen organizado, sino que justamente se requiere una cooperación regional que se comparte inteligencia. Pero nuestros gobiernos y nuestros sistemas militares y de inteligencia simplemente siempre se rehúsan a esto. Y esto es algo que no es nuevo, ¿eh? No es nuevo ni depende de ningún gobierno. Simplemente son las condiciones estructurales de nuestros estados, ¿ya? Y es algo con lo que tenemos que contender. Porque al final del día, si queremos acabar con el crimen organizado, tenemos que cooperar más allá de los nacionalismos y el hecho de que nos quedamos nuestra inteligencia para nosotros no la compartimos a nivel regional. Se debe crear una comunidad de inteligencia a lo largo de América del Sur si queremos combatir esto de forma efectiva. Si no, vamos a seguir tratando de combatir este tema que nos asedia de un montón de frentes, ¿no? Y ese es el reto, Ernesto, finalmente, ¿no? De tener una inteligencia regional, de pensar de una manera globalizada y no creer que casa adentro podemos resolver un tema que es transnacional, que es global, que es mundial, como es el crimen organizado y el narcotráfico. Sí, totalmente. Y yo creo que nuestros gobiernos, mientras más pronto entiendan esto, mejor. Porque lo que ha pasado es que hemos tratado de lidiar con esto de forma unilateral. Con Colombia nos ha pasado desde hace un montón de tiempo. Y ahora lo que se espera es que el presidente Noboa con el presidente de la Espriella justamente tengan un marco de cooperación conjunto, de que se le ataque al narcotráfico de forma conjunta. Ahora que hay una alineación ideológica, que existe cierta afinidad entre los presidentes, esperemos. Y justamente esperemos que haya como que este yunque y este martillo, ¿no? De que seamos una fuerza conjunta, de que ataquemos el crimen organizado de forma conjunta y que ambos países nos beneficiemos, porque eso es lo que todos queremos en este país. Más allá de discursos políticos, queremos vivir seguros, queremos tener una frontera limpia, queremos que nuestras juventudes no se expongan al crimen organizado, al reclutamiento de menores, a lo que viene siendo los sicariatos, que hay muchos sicariatos de menores de edad, que es algo crítico. Correcto. Todos queremos eso, ¿no? Entonces, en pos a eso, esperemos que los gobiernos a nivel regional puedan cooperar y puedan combatir esto de forma conjunta, porque es algo que nos termina afectando a todos. Muy bien, muchísimas gracias al magíster Ernesto Trujillo Borrego por haber estado con nosotros, analista de seguridad internacional comparecido aquí en este diálogo nocturno. Agradecerle y será hasta una próxima entrega. Que tenga usted una buena noche, mi querido Ernesto. Igual Leonidas, igual a todos por allá, un gusto que me tengan acá de nuevo y siempre un gusto compartirles, ¿no? Buenas noches. Gracias, buenas noches, sigan en sintonía de Radio I-99. Hasta la próxima. I-99 presentó Diálogo Nocturno. Hasta la próxima.